La semana pasada vimos de nuevo a este señor Judas. Hablando de amigos, hay unos que no saben ser amigos, ¿verdad? No saben de lealtad, no saben de sus principios, pero Dios los tiene que poner en el camino de los hijos de Dios, aunque parezca algo muy complicado de aceptar y de asimilar. Es así, decíamos hace un momento, porque Dios tiene que tratar con nosotros aspectos muy importantes. Y si Jesús, que no era desobediente, tuvo que ser tratado por el Padre de esa manera, ¿verdad? Que nos parecería incluso injusta, porque se corrige y se disciplina al Hijo. Al que se ama, se le corrige y se le disciplina. Aunque dicen los papás, o decían los papás, me va a doler más que a ti, pero te voy a tener que dar tu cinturonazo, tu varazo, tu reglazo, lo que haya sido en su momento. Pero gracias a eso hoy somos gente de bien, que no nos salimos de lo que debemos de hacer o no hacer, de los límites. Así que Dios tiene que permitir los Judas. ¿A quién le gustan los Judas? Nadie, ¿verdad? Ese Judas malvado, pues. ¿A quién le gustan las traiciones? Nos encantan, ¿verdad? Somos felices cuando nos traicionan. Y lo peor de todo es que cuando a nosotras nos traicionan, nosotras sentimos que somos tontas. Y decimos, wow, ¿cómo no me di cuenta antes de que esto estaba pasando? Hasta que sucedió. El fraude, ¿no? Lo que haya sido, el que platiqué algo y lo contaron, el que me sentí exhibida. En fin, tantas formas en las que podemos experimentar esa traición y otras tantas en las que podemos creer que es traición y no fue así, ¿verdad? Fue algo que se dio por la imprudencia de alguien, no fue premeditado, fue el impulso. Entonces, el discernimiento nos va a ayudar mucho porque vamos a saber colocar cada asunto donde debe ir y no hacerlo ni más grande ni más chico, sino darle el concepto correcto delante de Dios para poder tratar con el asunto en particular. Y bueno, pues sabemos, la semana pasada vimos del 1 al 10, ¿verdad? 27 del 1 al 10. Y vimos esta parte de, hermana Silvia, ¿nos recuerdas, por favor? Un pequeño resumen de lo que vimos, por las que no estuvieron. Sí, buenos días, hermanas. Estuvimos viendo qué era ser fariseo. Pues, comentaba una hermana que ser fariseo, pues son las personas que imponen cargas, que ponen cargas que ellos no hacen, que son esos, conocedores, doctos de la palabra, pero no viven en la palabra. Ustedes comentaba que esos fariseos, a veces tenemos esa actitud farisea, al menos yo todavía sí lo tengo. Entonces es ahí donde ellos imponen cargas que no hacen, que mi santidad, mi religión santa es guardarme sin mancha y sin pecado delante del Señor. Y a través del precio que pagó Cristo, pues yo ya fui liberada del pecado y yo debo de mantener esa religión santa delante de Dios ante los hombres, y pues eso viene a dar buen testimonio, no solamente decir soy hija de Dios y mis acciones y mis actitudes manifiestan otra cosa. No puedo ser farisea. La palabra de Dios nos dice que pongamos, dice, por obra la palabra, que la palabra de Dios, la semilla que nos ha sido dada, hay que ponerla por obra, o sea, hay que dar fruto de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo, dice, y por sus frutos lo conoceréis. Entonces es necesario vivir una vida sin pecado, dice en Filipenses, irreprensibles, que no haya nadie que me acuse de las cosas que digo, las hago porque tengo convicción, tengo identidad, y tengo un corazón radical, firme delante de Dios.
Entonces yo puedo manifestar mi santidad, mi obediencia a Dios con mis acciones, no solamente, como dice el dicho, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho, pero acá es por su fruto lo conoceréis. Entonces, tengo que manifestar el fruto, ese fruto del Espíritu de Dios. Y pues nos hablaba también que la competencia nos llega a querer a querer ser admirados, a querer ser reconocidos, y eso levanta celos entre nosotros como pueblo de Dios, y eso tampoco es agradable. Pero, pero también me decía el Señor, pues hay que competir en lo santo, en lo bueno. Es bueno ejercitarse en la piedad en todo tiempo, pero no llevarlo a ser mejor, porque también la palabra nos enseña que no hay que tener mayor autoestima. Entonces, todo esto he meditado en esta semana, en esta palabra de la competencia y del ser farisea, y estar midiendo mi corazón en ello. Que tanto yo estoy viviendo una vida santa, porque pues a veces en mis pensamientos pues ya no soy tan santa, estoy pecando. Entonces es ahí donde el Señor me dice, en esos pensamientos, aunque ya no es evidente en ti, no lo hagas, en tus acciones, pero que estás pensando, estás maquinando, estás fraguando. Entonces, con esas pequeñas zorras que me detienen a mí de salir de esa religiosidad, de ser farisea, de ser farisea, porque es muy bonito decir, hagan esto, pongan el otro. Lo digo aquí en mi casa, ¿no? Hagan así, hagan allá, pongan acá. Y yo nada más estoy dando una orden, ¿no? Pero no estoy haciendo nada. Ese ejemplo me lo puso el Señor, como si tú no estás haciendo nada, y el verdadero líder es el que trabaja, es el que da su vida, el que da testimonio. Tú tienes que dar testimonio como esa ayuda, como esa madre para tu casa. Y pues sí, es la verdad, el liderazgo eso es el mayor trabajo, mayor entrega, mayor testimonio, porque no podemos andar hable y habla como merolicos, sino que el Espíritu de Dios dice que Él da testimonio quiénes son los verdaderos hijos. Y eso sí es la palabra que me confronta para la gloria de Dios. Y como comentaba usted, el ser desleal, el que te traicione, sí duele. A mí sí me duele. Y estoy trabajando en ello, para someterlo a Dios, porque sí, es algo que todavía mi carne se resiste a esa traición, porque a veces piensa uno, como dices, ay, fui tonta, y sí, todavía vienen esos pensamientos de decir, qué tonta fui. Pero es válido para que dice la palabra que debemos de ser astutas como la serpiente, y a veces somos, pero yo creo que también eso todo esto está contemplado en el corazón de Dios. Es para discernir siempre y no irnos por nuestra alma. Y entonces ahí yo me doy cuenta que todavía se mueve mi alma, mis emociones, y el que me duela, todavía hay mucha carne, porque todavía mis emociones se están moviendo. Entonces yo le doy gracias a Dios por su palabra, que me insta en tiempo y en destiempo, para que a través de todo esto, aún de la traición, aún de la deslealtad, que pueda yo recibir de algún hermano de mi propia casa, porque es lo primero que se levanta. Entonces, permanecer en lo que Dios dijo, y también lo que nos comentaba ayer en la palabra, ¿no? No quitar mis ojos de Cristo, porque cuando quitamos nuestros ojos de Cristo, el autor y consumador de la fe, vienen pasando estas situaciones. Lo digo en mi vida más. Y siempre no vamos a recibir nada bueno que no venga del Padre. Eso es todo, amada.
Gracias, hermana Silvia. Pues sí, más que nada, para mí el entendimiento es, el fruto viene, bueno, lo que está escrito en la palabra es porque nacimos de nuevo, ¿no? Como que dice la palabra en Juan 15, que nosotros somos los pámpanos, y si permanecemos en la vid, entonces llevaremos fruto digno de arrepentimiento, porque yo creo que ahí ya no aplica tanto cuánto me esfuerzo o no, que aunque la palabra dice esfuérzate y sé valiente, es algo que se da como lo natural, ¿no? Cuando estás conectado a algo, pues de ese algo es donde va a brotar el fruto, la vida, mana, ¿no? La palabra, la vida, porque ahí está nuestro objetivo, ¿no? En estar en el Señor, lo que bien dijiste al final, el estar pendiente de lo que Cristo quiera para mi vida. Y en esta parte de ser traicionados, pues ya está escrito, ¿verdad? Nos sorprende el fuego de la prueba, dice también Santiago, el libro de Santiago dice, ¿por qué se sorprenden del fuego de la prueba? Pues porque muchas veces creímos esto ya lo pasé, ya no tengo por qué volverlo a vivir, ya Dios me pasó y saqué 10, según yo, ¿no? Ya tengo mi título de prueba en tal área de la vida, pero falta otro poquito. Entonces, hasta que no quedemos bien muertitos, decía nuestro amado apóstol, ¿verdad? Byron, tendrás que morir, hasta una cancioncita hizo, muy simpático, muy tierno, pero en la realidad pues no da tanta ternura. y comparto, ¿no? Nos puede ofender y nos puede impactar, porque se nos olvida que la palabra dice en Efesios que nuestra pelea no es contra carne y sangre, y que como yo no he sido perfeccionado en la obra, tampoco los demás, pues, y entonces no les puedo exigir a ellos algo que yo tampoco tengo aún, ¿no? Es en esa lija de un lado y del otro. Pero también Dios me habla que muchas veces no había tal intención. Yo quiero pensar que Judas pues no sabía hasta dónde iba a llegar esto, porque su reacción, ¿se dan cuenta cuál es? De un, no arrepentimiento como tal, pero sí le causa impacto ver que había traicionado a un inocente. Hasta ahí cayó el peso de su pecado sobre él. Antes estaba cegado porque era algo que tenía que hacer, ¿se acuerdan? Que Jesús le dijo, ve, haz lo que tengas que hacer. O sea, era su trabajo, ya estaba predestinado para hacer un vaso de deshonra porque alguien tenía que hacer ese trabajo. Creo que ahí nos va a costar menos, y yo me estoy predicando primero, yo me estoy hablando con la palabra, porque nos damos cuenta que es algo que Dios tiene que permitir, y si lo permitió con Jesús, que repito, estaba en santidad completa, pero tenía que llevar a cabo ese propósito hasta el final, que era morir por medio de una muerte maldita, para que nosotros ahora podamos recibir vida con propósito eterno, ¿no? Y para muchas otras cosas sabemos que el propósito no solo fue la cruz ni la salvación, sino que es el reino, sino que es el establecimiento de cosas poderosas acá en la tierra a través de la iglesia. O sea, no se resume solo a salvación, pero bueno, era el comienzo, y en un tiempo atrás era lo que creíamos que era lo único o lo máximo. Ahora sabemos que por medio de él conocimos al Padre, que hemos conocido al Padre, que por medio de Jesús sabemos que el reino es diferente, que en el reino se te pide un amplio perdón. Ese es el boleto de la gracia. Qué bonito es decir, wow, tengo la gracia. No me quiero equivocar, pero si me equivoco tengo la seguridad de que papá sigue estando ahí para mí, y si yo me arrepiento, puedo regresar a él, a sus brazos. Puedo regresar a su presencia, pero me cuesta a veces mucho que a otro también le pase, ¿no? Y que tenga la oportunidad, por lo que decía la hermana Silvia, que muchas veces en ese fariseísmo que tenemos, no recordamos todo lo que Dios nos perdonó, y si queremos cobrar caro, pues al que nos traiciona, ¿no? Y entonces Dios nos sigue hablando. Y obviamente que cuando Él nos habla, nos pone la prueba también. Así que preparemos nuestro corazón para ser probados otra vez en estas áreas, para no decir ¿por qué a mí?, ¿no? ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué siempre a mí aquello? Pues porque Dios sigue tratando unas cosillas por ahí pendientes que hay que seguir perfeccionando.
y pues hagamos uso del gozo que Él nos ha dado. A veces ustedes pueden pensar, mis amadas hermanas, que la que les habla no tiene ninguna bronca ya. No, pues la hermana Laura ya, total, ella ni marido tiene, ni perro, ni gato, ni qué. No, pero tengo una gran responsabilidad delante del Señor y Él me trae a raya. Agradezco porque eso hace que mi alma no se pierda. Tengo muchas cosas que no comprendo como ustedes todavía. Aún así, se me pide que las asimile pronto para que continúe con el propósito y el llamado. Y eso nos llama el Señor a tener a cada una de nosotras una madurez que permita que no veamos con nuestros ojos naturales lo que está pasando, sino que sepamos que hay un para qué, hay un propósito eterno. Y eso es mayor que lo que en este momento puede estar pasando. Así que las entiendo, no crean que no, y de qué manera. Pero también sé que primero es lo que Dios diga. Y he aprendido de nuestros amados apóstoles y voy en ese camino, no lo he logrado todo. Primero es el reino. Primero es la justicia de Dios, no la mía. Primero es mantenerme en lo que Él dijo, aunque el mundo caiga, y aún los de mi casa sean los que me traicionen. Y aún los de mi casa sean los que no estén de acuerdo. Y aún los de mi casa, aunque les dé testimonio, no quieran nada con Dios. Y ahí es donde viene el descanso, en que las cosas Dios las determina de una o de otra forma. Y así tienen que ser, ¿verdad? Para que Él se glorifique. Se trata de que cuando nos vean a nosotras, la gente diga, gloria a Dios. Ni sé cómo le ha hecho esta mujer, ni cómo le sigue haciendo, pero seguro que ese es su Dios. Es algo que vale la pena conocer, ¿no? Me arriesgo, van a decir. ¿Por qué? Porque yo la veo que con todo no se rinde y sigue adelante, porque entendió que no se trata de una multitud, sino de discipulado, que es disciplina. Aunque tú te vayas disciplinando, yo me vaya disciplinando, Dios nos dará esos frutos, esas personas a quien hacer el bien de esta forma también, dándoles disciplina de Dios, obviamente, y por añadidura, todo lo demás llega. ¿Cuándo? Pues cuando sea el tiempo de Dios, no es nuestro tiempo, así que alabado sea el Señor por eso, porque si fuera nuestro tiempo, así con lo controladoras que muchas veces hemos sido, ya hubiéramos dicho, pues esto se acomoda así, esto se acomoda asado y ya. Y luego nos daríamos cuenta que hicimos una mala jugada y no hubo jaque mate, sino que nos robaron y perdimos en el ajedrez. Así que hay que cuidar muy bien nuestras jugadas, nuestras piezas, siendo sensatas y sabias. Para la introducción estuvo muy largo, pero creo que era necesario. Gracias, hermana Silvia, y gracias por participar. Es de bendición lo que nos aportas. Y bueno, vamos a continuar ahora leyendo. Nos quedamos, vamos a comenzar el 11. ¿Y quién me va a apoyar a leer? Levante su manita. Yo, Amara. ¿Hermana Carita o quién? ¿O Anita? ¿Quién dijo yo? No la veo hecho. Bueno, adelante, hermana, va a leer del 11 al 17, por favor. Yo, Carla, ¿verdad, amada? Gracias. Bueno, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador soltara al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Amén. Gracias, hermana Carlita. Ok, ahí está la incógnita. Qué suspenso, ¿verdad?
Nosotros sabemos lo que sigue. Pero bueno, para quien esté leyendo la primera vez la Biblia, esto sería como esas películas que dicen continuará, o esas series, ¿no? Y como ayer comentaban, igual y no se duerme ya por ver la serie, porque quedó en algo muy interesante. Entonces, ¿a quién será que van a soltar? ¿Quién será realmente el elegido acá por el pueblo, no? Bueno, podemos ver la trama muy interesante, pero también impactante. Digamos, si la viéramos como una serie, no sé que no lo es, pero para que podamos nuestra mente ensancharla y ver las cosas de otra manera. A veces necesitamos las imágenes mentales para poder asimilar este conocimiento y que vaya directo a nuestro espíritu y se haga vida. Una vez que se vaya, como dice la palabra, hasta el tuétano, hasta el aceitito, de ahí empieza a recorrer y empieza a impartir a todo nuestro ser lo que Dios quiere, que es su presencia, lo que Dios desea que tengamos por sobre todas las cosas. Entonces Jesús estaba delante del gobernador y le preguntó, ¿verdad? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y eso sería como que a una de nosotras nos preguntaran, ¿eres tú fulanita de tal? Pues sí, ¿verdad? Y dijo, pues tú lo has dicho, tú lo dices. Eso es lo que más molestaba, que no lo podían intimidar. Eso es lo que era mal visto, como que si fuera petulante, soberbio, porque él estaba seguro. Ayer hablaban algo muy importante con los niños, las maestras, identidad. Él estaba cierto de quién era y por eso con toda tranquilidad dijo, tú lo dices. Bueno, de ahí empezaron las acusaciones, vayan viendo la imagen. A esos rabinos, ¿no? Sacerdotes, ¿no? ¿Qué vestiduras tan impactantes, qué apariencia de piedad, como hace rato comentábamos, tan fuerte, y qué peso tenían en la religión, ¿no? Un peso muy fuerte en la religión. Ellos no eran de doble ánimo aparentemente, porque sabían hacer las cosas de forma tal que todo pareciera correcto. Dice, y por los ancianos, y nada respondió. O sea, bien como nosotros, ¿verdad? Me callo, no digo nada, no me voy a intimidar, no voy a... ¡Qué dominio de carácter! Una templanza tal que solamente podía venir del Padre. Y acuérdense que él siempre dijo, el Padre y yo somos uno. Quien me ha visto a mí, ve a mi Padre. Es por eso que enseguida nos dicen, representas a Dios a donde vas. Y la palabra lo dice, claro, pero se nos recomienda, ¿no? ¿Por qué? Porque somos uno con Él. Entonces, dijo, no oyes cuántas cosas testifican contra ti, o sea, ¿por qué no argumentas nada a tu favor? Y así a veces vienen esas noticias, ¿no? De alguien más y nos dicen, oye, la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos, Lucas. No, ¿verdad? No nos dicen así. Pero dicen, oye, están hablando mal de ti. Tus hijos, tu esposo, tu abuelita. No tu enemigo, ¿eh? Los que tendrían que hablar algo bueno de ti, porque han recibido bien de ti. Pero es necesario, recordemos, que hayan estas tradiciones para que nosotras seamos perfeccionadas. Eso es un paréntesis. Pero Jesús no dijo ni una palabra. Estaba con una tranquilidad y entonces el gobernador estaba tan impactado. Realmente nunca había atendido un caso así. Yo creo que él dijo, ¿qué está ocurriendo? Esto no es lo normal, ¿no? Esto no ha pasado antes. Porque generalmente cuando alguien es acusado, aunque esté muy afligido, porque está muy afligido en ese momento, reacciona protegiéndose. No, yo no fui, ¿sí o no, hermanas? Fue la otra que no lo hizo bien, la que está aquí al lado. Yo le dije, pero no me obedeció. Y así somos muchas veces para salirnos de la responsabilidad. Cuando hemos adquirido madurez, decimos, la parte que me corresponde la tomo.
Aún si fue no estar al pendiente, aún si fue oír algo de más, aún si fue no escuchar bien, aún lo que sea, asumo mi responsabilidad. Y sales adelante. Entonces, cuando uno actúa así, Dios tiene misericordia y pasa rápido la prueba. Pero acá volviendo al punto donde Jesús no se defendía, es la parte que sabemos que está en Isaías, ¿verdad? Dice, enmudeció, como cordero, fue llevado al matadero. Y esto no es algo nada fácil para nosotras, sobre todo las mujeres, ¿no? Que somos tan emocionales, vivimos con la emoción como que si fuera un vestido del diario, tan puesta, ¿no? Tan arraigada muchas veces. Y cuando le quitamos a esa emoción el poder, vamos a transformar nuestra vida para Dios. Porque, a ver, ya no gobierna mi carne. Y si tengo que hablar, va a ser algo que Dios me pida hablar. Y si no, voy a tener el dominio para poder tener dentro de mí guardadito lo que Dios no quiere que sepa. Estamos hablando de algo muy importante. Muchas veces lo vemos solo de la parte, digamos, sensible o romántica. Y podemos decir, ay, qué lindo Jesús, tan bello, yo quiero ser así, calladita, una ovejita, tan bello. No, él sabía, acuérdense que en otras ocasiones también se enojó, también defendió de alguna manera los principios, también sacó el látigo, ¿verdad?, para tirar lo que era inadecuado. Pero en este momento esa tenía que ser la postura, porque se estaba llevando a cabo algo tan grande que un movimiento en falso podía hacer que se retrocediera o se echara para atrás el plan A que se tenía que llevar a cabo. Entonces él era tan sabio que tenía los 7 espíritus de Dios, sabemos, ¿no? Que están en Isaías 11 y que dicen que el espíritu de sabiduría, de entendimiento, de temor de Dios, etcétera, etcétera, eran lo que gobernaba a nuestro Señor Jesús en ese momento. Por lo tanto, ¿es difícil callarse para nosotras? Sí. ¿Qué tenemos que solicitar? El Espíritu de Dios. Espíritu del Señor, espíritu de consejo. Dice, Señor, que no sea mi boca, mi carne la que dé un consejo, porque yo, mi carne, no tengo nada bueno. Que sea tu espíritu el que hable a través de mí. Espíritu de dominio propio, de templanza, de equilibrio en mis emociones. Me hago un lado, me anulo, Señor, siento mucho, estoy muy, muy cargado, muy molesto, me están acusando injustamente, o según yo injustamente, pudiera ser que hay algo de eso, pero ya pedí perdón, ya me arrepentí, nada más que el hombre no perdona nunca. Para las personas sin misericordia, si tú, como decía nuestro apóstol de broma, ¿no? Si tú mataste una vez un perro, ya te hiciste matachucho, ¿no? Mataperro, ya es tu oficio. O sea, si alguna vez yo cometí, vamos a suponer, adulterio, ahora ya todas corren y ya no quieren que el marido esté ahí cerca, o si vengo del adulterio, ¿no? O si vengo de la fornicación, o si vengo de la prostitución incluso, o algunas que somos divorciadas, nos pasa eso, digo, no quisimos, pero nos repudiaron, vamos aclarando, ¿no? ¿Por qué? Porque pues esa es la forma carnal de pensar del mundo o del sistema y muchas veces se mete aún a las iglesias. Pero en el Señor todo es nuevo. Por eso dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Y si damos fruto, el Señor muestra ese fruto digno de arrepentimiento y podemos ser confiables para el Señor nuevamente, ¿verdad? Entonces la palabra nos dice en Isaías 53, específicamente en el versículo 7, dice, desde el 5, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Estas son buenas noticias, aunque fue algo muy triste, ¿verdad? Que ocurrió, pero a través de ese sacrificio nosotros fuimos perdonados de nuestras transgresiones y por sus heridas nosotras hemos sido sanadas totalmente del alma, del cuerpo, del espíritu, como un bebecito, todo nuevo, ¿verdad? Todo bonito y todo en su lugar. Y todos nosotros nos descarriamos, dice la palabra en el 6, como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Mas él cargó
la iniquidad de todos nosotros. Ese era el gran peso que venía sobre Jesús. Y él lo sabía, por esa intimidad que tenía con papá. Sin embargo, no huyó de su propósito. O sea, ¿quién nos engañó, hermanas? Como ayer veíamos, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos engañó de que nuestra vida en Cristo iba a ser miel sobre hojuelas? Perdón, amadas, pero muchas veces estamos esperando como que, ay, ojalá esto ya acabe. Ya esta prueba fue mucho, yo creo que ya le falta poquito, ya va a amanecer, ya menos, ya. No sabemos hasta dónde Dios nos quiera llevar. Lo importante es que sea Él guiándonos. Dice, todos nosotros, pues ya lo leí en el 7, dice, oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Solamente alguien que está sometido completamente en su carne a Dios, por medio de esos ayunos que tenía él, de esas oraciones largas, prolongadas, de ese tiempo, de ese apartarse de todos los demás para estar con el Padre, podía haber tenido en su carne, porque sabemos que él estaba en un cuerpo físico, ese dominio y esa templanza que indicaban una dependencia total de Dios. Desde ahí, el cielo estaba aplaudiendo al primer actor, nuestro Señor. Y habían honores para él. Porque sin esperar nada a cambio, él no iba a recibir nada bueno. No le estaban dando un premio por hacer eso. Nosotras para todo queremos un premio. Para todo queremos una palmadita, una porrita, por favor, me hace falta un besito. Quiéranme mucho, yo me ofendo. No. Si todavía nos falta la cruz. Para que entonces no prevalezca en nosotros ni un poquito de nuestro ser, ni de nuestro deseo, sino que nuestro deseo se alinee en totalidad al plan eterno de Dios. Eso es morir al concepto que el mundo me hizo creer, que tú veniste a ser feliz. Tú veniste a que te consienta la vida. Tú te lo mereces. Y lo que merecíamos es muerte, porque estaba en la ley. Pero hubo uno que supo callar, supo decir, me anulo completamente, para que hoy tengamos vida y vida en abundancia. Y no esa vida que el mundo nos ofrece, efímera, de un ratito, sino esa vida eterna, que es conocerlo a Él y al que lo envió a través de Él. Algo que quieran compartir, mis amadas hermanas, que el Señor les esté hablando a través de la palabra. Yo, amada. ¿Sí me escuchan? Disculpe. Ok. Bueno, a mí lo que me impactó de la palabra fue en el versículo 14, donde dice, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y con respecto a lo que dice usted, amada, yo creo que por lo que recibo es, bueno, lo que recibí cuando la leía, dije, bueno, una es el saber que hay momentos en los que Dios te dice que tienes que guardar silencio, porque Él es el que se va a glorificar en esa prudencia, ¿no? En ese esperar. Y hay momentos, como bien decía usted, porque también me ponía a pensar, bueno, no fue un silencio de abnegación, obviamente, como mucho, o de cobardía, lógicamente, ¿no? Sino fue un silencio de confianza, de plenitud, de saber que él tenía un propósito por el cual tenía que ejecutarse, pero aún sabiendo y reconociendo su propósito, no negó su propósito, no negaba su identidad, o sea, sabiendo que él era Dios, ¿no? Diciendo, tú lo has dicho, pues tú
tú lo dices, ¿no? Yo no voy a negar lo que yo soy. Y esa parte me hablaba el Señor en cuestión a la prudencia dirigida por su espíritu, porque la prudencia dirigida por el espíritu va a ser la justicia del Señor, ¿no? No va a ser algo que sea por uno, por nuestro propio pensamiento, o guiados muchas veces por los temores, ¿no? Sino más bien es siendo dirigidos para lo que Él está haciendo en cada una de nuestras vidas. Pero a mí me impactó esa porción de la palabra, donde el Señor, cómo el Señor guarda silencio, y digo, wow, qué plenitud, porque hemos leído cómo el Señor también fue al Getsemaní, y cómo pasó todas esos momentos difíciles, reconociendo también el sentir en la carne, ¿no? El sentir el peso de lo que podía venir, pero aún en el peso, o sea, eso es lo que me llevó a pensar la palabra, qué es lo que pudo haber estado pasando en su corazón, pero simbrado y cimentado en el descanso y en la justicia y en la plenitud de lo que el Padre había hablado acerca del propósito de lo que se tenía que cumplir. Ok, amada, aquí voy anotando lo que me dicen, ¿eh? Bueno, algo de lo que me dicen, porque a mí también me aporta y me edifica. Que sí estoy de acuerdo, porque estoy transmitido por mí. Amada, ¿puedo hablar? Sí, permíteme. Ok. ¿Sí me están escuchando? Pensé que no. Sí, dame oportunidad, termino el comentario. Bueno, lo importante es ver que no te callas porque eres tonto, ¿no? No te callas porque eres prudente, te callas porque has aprendido a tener dominio y porque es importante guardar cosas para Dios en el tiempo perfecto. Eso es lo que quería comentar. Sí, hermana Elisa, adelante. Así es, efectivamente, esto a mí me habla de que tengo que aprender a tener esa madurez espiritual que me lleva a tener ese dominio propio. Hay va a haber ocasiones en que puedo tener yo la culpa, ¿verdad? Pero tengo que aceptar la culpa con esa madurez, ser responsable de eso que he cometido. Pero hay ocasiones en que tal vez no tenga yo esa culpa, pero como Jesús, ¿verdad? Sabía que iba, a dónde iba, y sabía que era injusto lo que estaba pasando con él. Pero había un propósito, ¿verdad? Y yo creo que al estar estudiando las Escrituras, sabemos que hay un propósito en nuestras vidas. Sabemos que nos vamos a enfrentar con personas que a lo mejor nos van a ignorar o nos van a apedrear con las palabras, pero tenemos que aprender a tener esa sabiduría de poder contener, ¿verdad? Y reflejar esa parte que Dios está haciendo en nosotros. No es fácil porque a veces nos gana la carne de poder contestar, ¿verdad? Pero ese es el trabajo que tengo yo que hacer para que esa carne sea sujeta y yo pueda enfrentarme aún al Goliat más grande que pueda estar frente a mí, tener esa sabiduría y esa paz confiando que Jesús está conmigo, que yo estoy reflejando a Dios y que debo aprender a tener ese dominio propio, ¿sí? Aprender a quedarme callada, porque si algo reconozco, era yo muy pronta para hablar, muy pronta para contestar las cosas, enojarme, muy rápido me enojaba. Yo creo que todo con el tiempo vas aprendiendo conforme la palabra se va haciendo vida en ti. ¿Ven? Amén. Exactamente, hay que alcanzar la madurez. No basta con dar fruto, podemos dar un fruto chiquito, ¿verdad? Me acordé de cuando el limoncito está así chiquitito. Pues ese no da nada de jugo.
No pasa de ser diferente a la florecita, pero no sirve para nada más que un adornito, se ve lindo en el árbol, pero hay que dar un buen fruto, ¿no? O sea, hay que dejar que ese fruto vaya creciendo, mejorando con la palabra. Y la única forma, así como acaba de decir Liz, es reconociendo. Señor, me estoy equivocando otra vez, me estoy yendo por un camino que no es el tuyo. Estoy queriendo dar un placebo, ¿no? Así como una caricia, algo que me alivia, pero no voy a la raíz del problema. No estoy atacando la raíz que me lleva a dar un fruto que no está sirviendo, que no produce realmente lo que tú quieres en mi vida. Y tengo que volver a la palabra. Yo sé que cada una de nosotras ha fomentado y tiene su relación con Dios tan personal, porque Dios es así, es un papá único y perfecto, pero hay un principio general que aplica, ¿no? El ser llamado hijo de Dios. Significa que Dios me puede corregir las veces que sean necesarias. Él no va a reparar en hacerlo, porque ustedes, mamás, saben que así somos, los padres buenos, los padres presentes, los padres pendientes. No podemos decir, pues ya que haga lo que quiera y que lo vea su vida. Aunque hay momentos que nos enojamos, lo decimos, sé que sí, pero después el Señor que nos redarguye no nos deja y nos vuelve a pedir, estorba en esto, haz aquello, vuelve a hablar y otra vez va para adelante. Entonces, ese es nuestro proceso también con papá y debemos de aceptarlo con amor y con agrado. Escuchar más que hablar. En el momento que Dios nos esté hablando, todo se tiene que callar y decir, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres que hable algo? O que sigan pensando lo que quieran de mí, lo que tú les permitas, porque a lo mejor jamás Dios tiene que permitir que nos vean mensas, perdónenme la expresión. Dios tiene que permitir que nos vean tontitas, para que cuando salga algo de poder de nosotros digan, tiene que ser su Dios, porque esta no daba una. Para que la respuesta certera, como ahí dijo Jesús, tú lo has dicho. Vaya que está reconociendo al Hijo de Dios. Y si así tenía que ser para que aún esos impíos se arrepientan, porque dice que el que confiesa al Señor será salvo. Dijo, bueno, tú eres el Hijo de Dios, tú lo has dicho, te la tomo por buena. Hay tantos misterios ahí, tantas cosas que extraer y atesorar para esos días que pasemos de angustia. Porque hoy Dios sigue zarandeándonos. Hoy Dios, sí, permíteme, Claudia, hoy Dios sigue poniéndonos en ese jaque mate a veces, ¿no? En ese lugar incómodo. Lo sigue permitiendo. Hasta que digamos, renuncio a hacer yo mi justicia. Algo que me enseñaron nuestros padres en fe hace ya un buen tiempo, y no lo aprendí a la primera, claro, ni es que ya lo haya logrado, pero lo quiero practicar y obedezco cuando se me instruye, por amor al propósito, no porque sea mejor que nadie. Es, si lo que vas a hacer es para justificarte, no lo hagas, para hacer tu justicia. Pero si lo que vas a hacer es porque Dios te dirige y es lo que es correcto, entonces tienes el respaldo del Señor. Ya ven por qué muchas veces no salen las cosas que nosotros creemos que tienen que salir. Y no es más que Dios diciendo, espera, tienes que revisar tus intenciones. Porque una vez que esto se ejecute, pero tenga la intención que tú le diste, ya abrió una puerta en el espíritu. Y después va a ser muy difícil cerrarla. Es por amor que Dios nos lo ha permitido. Ahora sí, hermana Claudia, coméntanos, por favor. Sí, en el versículo 12 que dice, y cuando Jesús fue acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió.
Aquí lo que llama mi atención es que no fue acusado por cualquier persona, fue acusado por los principales sacerdotes, fue acusado por los ancianos, y entiendo que eran personas, pues, de un nivel de alto rango, ¿no? Que deberían de conocer, al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre. Entonces, esto llama la atención y lo traigo a mi vida. El Señor me ha dado aquí en mi casa, hablo de mi hogar, que debo de estar preparada, o qué tan preparada estoy. Si conozco verdaderamente a mi Padre, a Jesús, a Jesús, al Espíritu Santo, la palabra, para yo poder bajarlo a mi casa, a mis hijos, ¿no? Y no crucificarlo y no estar haciendo lo que hicieron estas personas, ¿no? O sea, eso me llama la atención. El hecho de decir, fue acusado por los principales sacerdotes, ¿no? Por las autoridades, por los ancianos. Te lo traigo a mi vida y digo, ¿qué tan importante es tú, Claudia, que estés siempre presta, diligente, sometida al Padre, estar en esa, que nos han enseñado muchas veces, ¿no? En lograr estar en esa intimidad para poder lograr escuchar y saber cómo tengo que dirigir a los míos, ¿no? Eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Que no eran cualquier persona los que habían hecho esto en cuestión del versículo 12. Es lo que quería comentar. Sí, hermana, muchas gracias por la aportación. Y pues sí, la palabra lo dice, ¿verdad? Que los enemigos del hombre son los de su casa, del pueblo de Israel en este caso. Y dije, ¿a quién elegimos? Y ahí nos quedamos, ¿no? En el suspenso. ¿Quién será? ¿A quiénes dicen ustedes? Nosotros ya sabemos que para salvar al más pecador. Dicho ya de paso, no se pongan nerviosas o no se alteren cuando puedan salvarlas a alguien y prefieran darle la salvación al pecador. Y a ustedes las quieran crucificar, porque es parte de ser cuerpo de Cristo, amadas. No es que sea personal, no es que las amistades o los papás o los hijos o los abuelos nos odian con odio jarocho, decía aquel, ¿no? Sino que no entienden nuestra postura loca. Para el hombre natural lo del espíritu es totalmente locura. Por eso eres la fanática. Por eso eres la ridícula. Por eso eres la que te estafan en la iglesia, tonta. ¿Dónde está tu cabeza? Debí ser fuiste a la escuela. Y ahí te tienen cautiva, robándote el tiempo, el dinero, hasta descuidas tu casa y te divorciaste por culpa de la iglesia incluso. Y no es así. Dios permitió esta prueba porque nos anhela celosamente para cumplir un propósito que es mayor que un hijo, ¿saben? Que es mayor que un marido, perdón, pero sí lo es. Que es mayor que tu propia vida. Si en verdad quieres seguir a Dios de una forma radical, Él nos va a pedir todas o ninguna. No hay medias tintas. Dice, va Mateo 10, 36 a 38, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama más a padre o madre, vayan echando checklist, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No crucificamos a nadie, pero la verdad se tiene que exponer. Y la verdad no es, hijo, te corrijo porque yo no me equivoco, es porque me equivoco y me equivoqué, no quiero que te pase igual. Porque vengo del pecado y de la iniquidad y me causó muerte, ¿por qué voy a querer la muerte para ti? Y está escrito, ¿verdad? Que cuando uno salva a alguien de la muerte, Dios lo toma en cuenta como una palomita a favor de nosotros. Pero cuando podemos decirlo y no le decimos porque nos da miedo que su amor no nos pertenezca, ahí es donde Dios trata con nosotras duramente y dice, idolatría. No te quiero en el corazón de mi hija. No quiero ese espíritu en tu boca. Porque tú, a esa palabra muchas veces. ¿Cómo es difícil, amada, si yo no lo he logrado aún, tal vez? Pero Dios me habla, como a ustedes les habla, y nos dice, hasta acá es el límite.
Ok, ya toleraste, ya soportaste, ya perdonaste, ya planteaste, ya diste soluciones, ya mejoraste, ya resarciste daños, en fin, hasta acá es el límite. No para que te hagan a ti o no, sino para que tú pongas orden en lo que tienes que poner, porque Dios es el dueño aún de tu vida y de la mía. Y dice, sí, pero tampoco vas a dejar que transgredan algo que yo puse como un límite para ti. Hay que pedir mucha sabiduría para eso. Y no es que siempre sea fácil. Cosas que no podemos aceptar en casa. Hay cosas que no podemos decirle que sí porque estamos abriendo un portal, nuevamente de un portón o una puerta a la misma muerte. Y después nos quejamos porque pues aquí está de visita un espíritu y no se quiere ir. Entonces, ¿cuánto tenemos que discernir aún? Yo la primera, en qué es lo que Dios me pide, hablando expresamente de este tema de como mamás o como esposas o como líderes de algún lugar. Es algo bastante complicado. Y de verdad que buena tarea, vamos a reflexionar sobre eso. Si encuentran algún ejemplo, abro hilo de Ana ahora, si encuentran algún ejemplo por ahí en donde tuvieron que discernir si contestar o no, y lo quieren expresar, claro, no es como que forzoso, porque a veces son cosas bastante íntimas, pero saben, eso le puede servir a otras personas, ¿no? Que nos escuchen, que se den cuenta que somos de carne y hueso, que sentimos, que somos reales, que no vivimos flotando, pero que hemos aprendido a dominar nuestros impulsos y a rendir nuestro corazón al Señor, porque así es conveniente para que se cumpla su plan eterno. Y bueno, quiero agregar nada más esta parte que luego omito al principio, se me olvida y una disculpa, pero somos Casa de Dios del Jordán y estamos en Cerrada del Sauce, número 154, fraccionamiento Rincón de la Florida. Nos reunimos los viernes a las 7 de la noche, tenemos un tiempo de alabanza y adoración, donde exaltamos a nuestro Rey, nuestro Señor. Y los días domingos nos reunimos a las 11 de la mañana para tener pues un culto de celebración y después nos quedamos a convivir y a comer. También están invitados, pero tienen que ir a todo, no solo a la comida, ¿no? No, pueden llegar cuando lo deseen. Estamos abiertos a recibir a nuestros amigos que nos puedan estar viendo y escuchando, porque así venimos nosotros también en un tiempo de mucha necesidad, de muy poco entendimiento de lo que estaba pasando en nuestras vidas, y fuimos acogidos por esta casa a la cual bendecimos y honramos. Eso era el comercial que me hacía falta, perdón, el aviso que me hacía falta. Y bueno, volviendo al punto y al tema, gracias a cada una por su participación el día de hoy. Creo que como está escrito, a tiempo y fuera de tiempo, la palabra hace su función. No regresa vacía porque lleva implícita el poder transformador. Él está obrando ahora mismo en el corazón de nuestras familias. Así lo creemos. Precisamente en esa parte que dice la hermana, la misericordia triunfa sobre el juicio, ¿verdad? Siempre y cuando sea así la voluntad de Dios. Nosotros no podemos ser, como por ahí nos han dicho, ni mejor ni peor, o sea, ni más buenos ni más malos, solamente centrarnos en cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que está pasando a través de esta prueba en tu vida y en mi vida hoy? Y quiero lograrlo, ¿no? Ese es el esfuerzo, como decía Silvia en un momento dado, esforzarme por vivirlo, como comentó la hermana Claudia, no crucificar a nadie, ¿verdad? No irme a los excesos. Así es, el que pequemos, amadas, y sea evidente nuestro pecado, en mi caso ha sido muchas veces evidente la rebeldía que hubo en mi corazón. No quiere decir que ya no se junten conmigo porque les voy a pegar algo, ¿verdad? Pero si van a estar orando por mí, lo sé, y van a estar sometiendo a Dios todo lo que vean que no es correcto para que yo renuncie. Al igual que de este lado para con ustedes. Ese es nuestro pacto de hermandad y de fidelidad en Dios. No voy a soltar a esta persona hasta que tú no me digas, porque hay veces que si ya Dios nos dice, ya déjalo, ¿no? Ya yo voy a tratar de la forma que tenga que tratar, pero ya no nos corresponde a veces a nosotros porque el Señor también nos deja descansar. Él es un Padre perfecto y bueno y no va a permitir nada para rompernos, ni para
dañarnos mental o físicamente, ¿verdad? Él es un Padre perfecto. Confiemos en su guianza, en su buena voluntad y en el amor que nos tiene, que es tan grande. Aunque estemos en este momento no entendiendo muchas cosas, declaramos en el nombre de Jesús que la duda se tiene que ir, que la discordia, que la angustia, que el cansancio, que el no entiendo, no prevalece, porque lo importante es que sí entendemos algo. Dios está en su trono. Él no cambia. Eso es maravilloso, porque dices, bueno, ya tal cosa cambió, tal persona ya no me quiso, están hablando o no están hablando, yo estoy también en pecado y me estoy arrepintiendo, estoy saliendo en un proceso todavía de entender por qué caí hasta acá, de renunciar, pero Dios sigue siendo Dios y es mi Dios. A pesar de todo, Él sigue siendo Dios porque Él es fiel a sus pactos, a sus promesas eternas. Sin embargo, la parte que me corresponde es renunciar al pecado, a la maldad, a la iniquidad, que pues así decía David, ¿verdad? En pecado me concibió mi madre, pero estoy reconociéndolo para que no se vuelva una iniquidad. Mis amadas, hasta aquí le vamos a dejar. ¿Quién quiere?